La verdad es que Hechos para mí ha sido una bendición. Me ha retado un montón, de verdad nunca había ido tan profundo en este libro y Dios me ha hablado un montón de cosas y he podido aprender un montón de cosas a través de la iglesia y a mí me mueve muchísimo cómo este libro es de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Muchas veces nosotros llamados a caminar y ser como Jesús, ponemos esta excusa de, bueno, pues yo no soy Jesús, ¿cómo esperas a que yo actúe así? Pero la verdad es que estos hombres nos quitan todas las excusas, ¿no? El poder imitar y poder seguir sus pasos y ver cómo ellos vivían para el reino de Dios nos debe de animar y movernos, que así como ellos eran hombres ordinarios, nosotros también podemos ser con Jesús cosas extraordinarias, ¿no? Entonces vamos a ir hoy a Hechos 16, pero antes me acompañan a orar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú hoy nos hablas, Dios. Gracias por el privilegio que es poder venir como familia, reunirnos, escuchar de tu palabra, habitar en tu presencia, Dios. Hoy te ponemos esta tarde en tus manos, este mensaje en tus manos, Dios. Prepara nuestros corazones como tierra fértil. Muévenos, Dios, háblanos, que hoy podamos conocerte más, Dios, y que todo esto nos lleve a darte gloria a ti, Dios. Úsame a mí, habla a través de mí, Señor Jesús, y tú recibe la gloria esta tarde. En el nombre de Jesús decimos amén. Hechos 16. Esta historia no comienza aquí, vamos a ir un poquito adelante y ahorita regresamos al inicio, pero es un momento muy crítico en la vida de Pablo y de Silas porque están en este proceso en su viaje misionero, en el segundo viaje misionero y se encuentran en un momento crítico que es la cárcel, ¿no? Y vamos a Hechos 16 que dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinanza ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirnos cómo ser salvos. Increíble que hasta los demonios saben quién es Dios, ¿no? Esto mismo sucedió día tras día porque Pablo se exasperó de tal manera, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron los funcionarios. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después les metieron en la cárcel. Les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó los pies del cepo. Pablo y Silas, vemos a estos dos hombres de Dios siendo encarcelados simplemente por salvar a una mujer que estaba endemoniada. Una mujer que obviamente no quería estar así, y Pablo y Silas de repente lo ven en esta situación. Obviamente no les gustaba la publicidad que estaban haciendo a través de un demonio y la deciden liberar. Y a través de esto los meten a la cárcel. Y no solo eso, sino antes de eso les dan unos palazos y los dejan súper heridos para después llevarlos al calabozo más profundo. En este tiempo la cárcel estaba dividida en diferentes secciones y dependiendo de tu delito y de tu destino era de hacia dónde te llevaban, ¿no? Y en este caso Pablo y Silas estaban siendo llevados al lugar más profundo, al peor castigo de todos, y vemos que dice la Biblia que los tenían amarrados de sus brazos y aparte tienen un cepo en las piernas, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos cuates terminan ahí, no? O sea, creo que ahí tengo una foto. Sí, ahí está. Pablo, no es la mejor foto, pero podemos ver a Pablo y a Silas amarrados, encarcelados, con un cepo, es esta cosa en las piernas que no les permitía moverse y estaban todos lastimados. Y estos cuates, ¿cómo es que terminan ahí? O sea, donde los dejamos en Hechos 15, todo iba bien, ¿no? Se habían separado de Bernabé y habían decidido ir hacia Asia a seguir predicando
a las iglesias de Asia, tenían un plan de ir hacia Éfeso y a poder seguir compartiendo y saber que en esas iglesias los iban a recibir y iban a escuchar de su palabra. Estaban muy emocionados de eso, pero ahora, ¿qué hacen estos cuates ahora? No están en Asia, sino ahora están en Macedonia, están en Europa, están golpeados y están en la cárcel, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegaron a ese punto, no? Y es interesante porque vamos a irnos un poco para atrás a donde comienza esta historia en Hechos 16 para encontrar qué es lo que sucedió para que ellos, de estar en ese lugar, ahora terminaran en la cárcel, golpeados y en una situación muy crítica, ¿no? Y vemos que antes de que Pablo y su equipo comenzaran a hacer su gira hacia Asia, hacia Éfeso, vemos que Dios, ahorita vamos a leer en el versículo 6, vemos que el Espíritu de Dios los detiene y les cierra las puertas para que no pudieran predicar en Asia y terminaran yéndose a Europa y terminaran en donde están ahora, ¿no? Qué loco que el Espíritu de Dios cerró las puertas y ahora vemos a Pablo y a Silas en la cárcel, ¿no? Pero vamos, entonces nos regresamos, estábamos en el 16, ahora nos vamos al 6 y vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice que luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Así que siguieron un viaje a Misia hasta el puerto de Troas. Entonces estos cuates estaban intentando hacer la voluntad de Dios. Ellos habían sido llamados, habían sido invitados y guiados a llevar la palabra de Dios a todos lados y estaban intentando entender qué quería hacer Dios y ser obedientes a esto y continuar con su misión, pero el Espíritu Santo los detiene de predicar en Asia. Es muy interesante, ¿no? Y tengo un mapa aquí y iba a agarrar un palito porque en la mañana no podía enseñar las cosas del mapa, pero está muy alto. Pero vemos que ellos están como... Están ahí en Listra, donde se encuentran de hecho a Timoteo y de repente, si seguimos la línea morada de esa, ellos querían ir hacia Éfeso, que está y el Espíritu Santo los detiene y los hace moverse hacia Frigia y hacia ahí, cierra las puertas otra vez y los hace rodear por arriba, ahí donde dice Asia, a esta Misia, y los lleva por las orillas de Misia hasta Troas. O sea, el Espíritu de Dios les cerró las puertas y les hizo dar un rodeadero y los llevó hacia otra dirección que era Troas, ¿no? Yo creo que ellos estaban súper sacados de onda en este momento, ¿no? Y imagínate, estaban queriendo seguir la voluntad de Dios y de repente cierra las puertas y como pues ¿a dónde vamos, no? Intentando obedecer a Dios y la Biblia es muy clara diciendo que le da todos los créditos a Dios, o sea, el Espíritu Santo. No fue un problema social, no fue un problema político, no fue de que les llovió o de que hubo algo que les impidiera, fue el Espíritu Santo y es muy claro diciendo el que cerraba estas puertas, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros nos vamos a topar con situaciones así, si no es que ya nos hemos topado, ¿no? Alguien se ha topado con puertas cerradas, de que le pides a Dios algo, crees que vas caminando en su situación y te topas con puertas cerradas a alguien. Sí. O sea, a veces creemos que vamos en la voluntad de Dios, a veces creemos, decimos, Dios, yo quiero ir por aquí, yo creo que mis estudios van por este lado, yo creo que mi trabajo va por este lado, yo creo que mi situación sentimental va por este lado. Intentamos seguir la voluntad de Dios y de repente te topas con puertas cerradas y dices, bueno, voy por aquí y otra puerta cerrada, ¿no? Y a veces llegamos con esta idea, con un plan hacia Dios y le decimos, Dios, yo tengo un plan, y solamente para darte cuenta de que la realidad es que Dios tiene otro plan para tu vida, ¿no? Y creo que es este punto, esta línea, este límite donde hay de dos: o decides escoger depender de Dios, o decides tener el control de tu vida y caminar hacia otra dirección y caminar por tu camino. Y creo yo que Dios te da la libertad y libre albedrío para a lo mejor seguir tu camino y no obedecer la voluntad de Dios, pero tarde o temprano te vas a topar con otra pared, ¿no? Pero es la oportunidad de que podemos escoger seguir la voluntad de Dios y escuchar a Dios, ¿no? Y muchas veces estas puertas cerradas a veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? A veces decimos,
Yo sabía que tenía que ir por este lado, pero el diablo me cerró las puertas. Y el diablo me impidió que esto sucediera. Y le echamos la culpa al diablo que cerrando las oportunidades o cerrando las puertas, cuando a veces, muchas de esas veces, no es el diablo, sino es Dios, ¿sabes? O sea, a veces es el Espíritu Santo el que está cerrando estas puertas. Y a veces las cosas se ven diferentes, no se ven como nosotros esperamos, como nosotros queremos. Y no sabemos lo que sigue. Pero algo que es muy padre dentro de todas estas cosas es que a lo mejor tú te estás topando con estas puertas, con puertas cerradas, y a lo mejor no sabes cuál es tu camino, lo que sigue, y no sabes lo que hay delante de ti, pero lo que sí puedes estar seguro es que conoces quién lleva tu camino y quién lleva tu destino, ¿no? A lo mejor no sabes cuál es tu camino, a lo mejor no sabes, pero sí sabes quién tiene el control de tu camino. Y es más, sí, tú sabes quién es el camino y es Jesús. Y si tú confías que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, sabes que tu camino va a estar bien y puedes caminar por ahí. Amén. Y si te encuentras con puertas cerradas, es porque el Señor quiere dirigir sus propósitos y su voluntad por ese camino, ¿no? Y en el caso de Pablo, le cerró las puertas para llevarlo a Troas. Y le dio estas instrucciones y cerró su camino hacia Asia y lo llevó hacia... ¿Se escucha? ¿Hola? Sí. Y lo llevó hacia Macedonia. Y es interesante porque Dios hizo esto y cerró estas puertas para que se abriera la oportunidad, para que el evangelio entrara por primera vez a Europa. Sí, y a lo mejor en la mente de Pablo eran puertas cerradas, pero en la mente de Dios era una oportunidad para que el evangelio entrara por primera vez a toda Europa. Vemos que después de ahí se fue a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corintio, y después vemos que hay iglesias que se levantaron en ese lugar, ¿no? Y entonces, de hecho, el hecho de que el Espíritu Santo cerrara las puertas era simplemente porque Dios quería que en ese tiempo la palabra de Dios entrara a Europa, porque eventualmente en el tercer viaje de misionero de Pablo, terminan yendo hacia Éfeso y levantan la iglesia ahí y todo el rollo, pero es muy interesante cómo Dios, con este dicho famoso, ¿no? De cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? Y a veces estas puertas cerradas de parte de Dios son la forma en que Dios nos guía. Así que si tienes una puerta cerrada ahorita, no te desanimes, Dios te está guiando, ¿sí? Y entonces dice la Biblia que entonces se dirigieron a Troas y en ese lugar dice que recibieron una visión. En el versículo 9 dice que recibieron una visión de un cuate en Macedonia clamando de que necesitaban escuchar el evangelio y que tenían que ir a ese lugar porque necesitaban escuchar de ellos, ¿no? Así que dice la Biblia en el versículo 10 que ellos decidieron, dice en el 10, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Aquí es un punto interesante de que ya comienza a hablar en plural porque al parecer Lucas, el escritor de Hechos, ya se incorporaba a este viaje, ¿no? Entonces comienza a hablarse ya en manada, ¿no? De que se incluye en el viaje. Entonces, movidos por el Espíritu Santo a través de esta visión, se dirigen a Macedonia, ¿no? Y se dirigen a Macedonia, específicamente a esta ciudad que se llamaba Filipos. Y es interesante porque esta ciudad era completamente orgullosa de ser romana. O sea, es como los de la Ciudad de México, que son súper orgullosos de ser chilangos todo el tiempo. Ellos eran súper orgullosos de ser, amén, de ser romanos. Amaban las costumbres, amaban la torta de tamal, amaban estas cosas. O sea, ellos eran súper orgullosos de ser romanos y amaban las reglas que tenían ellos, ¿no? Y dice que entonces estos cuates se fueron a Troas y entraron a esta colonia romana y dice que estuvieron varios días ahí. En el versículo 13 dice que en el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. O sea, es interesante que ellos terminaron yendo a un río a encontrar gente con quien orar. Y esto pasa porque en estos tiempos se necesitaban 10 hombres creyentes para poder levantar una sinagoga, una iglesia. Y es interesante que entonces estos cuates hacen todo este movimiento. Las puertas cerradas, los viajes de ciudad a ciudad, punto por punto, llegan a Filipo solamente para darse cuenta
que no hay ni una sinagoga, ni un grupo de personas que los reciban, creyentes, no hay nada ahí. No había ni iglesia. Y el hecho de que estuvieran buscando este río a gente con quien orar, significaba que ni siquiera había entonces ni 10 hombres creyentes en ese lugar. Entonces yo me puedo imaginar a Pablo llegando ya bien decepcionado y bien animado de que, no manches, ahí va, yo vi la visión de un cuate que quiere que vayamos, seguramente la gente nos va a recibir muchísimo y vamos a hablar muchísimo de la palabra de Dios, no importa que no vamos a ir a Éfeso, vamos a ir aquí, va a estar mejor, y se topa con una ciudad que no hay ni 10 creyentes, no hay ni una iglesia ahí. Y todo estaba en su contra, esta ciudad muy romana, gentil, no había sinagoga, muy decepcionante. Pero de repente dice la Biblia que se encuentran con estas mujeres, ¿no? Y especialmente se encuentran con una mujer llamada Lidia. Dice que en el versículo 14 que una de ellas era Lidia, que era de la ciudad de Tiatira. Y dice la Biblia que era una mujer comerciante. Esta mujer vendía telas púrpura, que eran muy costosos, y ellos adoraban a Dios. Y dice la Biblia que ellas abrieron su corazón y aceptaron lo que Pablo decía. En el versículo 15 dice: ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Dice: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Y me encanta lo que hace Dios en estos momentos. Me encanta cómo hemos visto, si se acuerdan en las predicaciones pasadas, de hecho, es cómo Dios se mueve de multitudes a individuos. De repente se mueve en estas situaciones donde hay oportunidad de predicarle a un montón de gente y de repente se mueve a momentos de una sola persona. Cómo Dios se mueve de individuos, de multitudes a personas. Cómo Dios se movió de multitudes a un etíope que estaba ahí nomás, a lo mejor sin ningún propósito, y de repente Dios hace algo milagroso a través de él, ¿no? Esto comienza a suceder con ellos. Esperaban una multitud, pero Dios les pone una sola persona, una Lidia. Y es muy importante que veamos esto, porque a veces nosotros rechazamos eso. Nosotros nos queremos mover en las multitudes, queremos ver a Dios moverse en cosas gigantescas, cuando a veces Dios quiere hacer cosas en lo pequeño, en lo profundo, en lo individual. Y esto comienza a pasar con ella porque hay una gran posibilidad de que la iglesia de los filipenses nació a través del encuentro con esta mujer. Esta mujer era influyente, tenía mucho dinero, era mujer hospitalaria, y probablemente a través de que ella abrió su corazón al evangelio y comenzó a recibir la palabra de Dios y se hizo hospitalaria, probablemente es que ella comenzó a recibir gente en su casa y se comenzó a compartir la palabra de Dios, y a través del encuentro con una sola persona, después se levantó una iglesia que después vemos que le escriben una carta a los filipenses, ¿no? De hecho, en el principio de Filipenses vemos que dice en el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, le escribimos a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Seguramente ya no eran 10, sino está hablando en plural, y que había un montón de gente que ahora había recibido a través de que Pablo fue obediente y estuvo ahí y le predicó a uno, y ese uno pudo ver más allá de eso, y después se hizo una iglesia, ¿no? Dios abre el corazón de Lidia y ella se vuelve cristiana, y Lidia abre su casa y su casa se vuelve una iglesia. Y es muy importante que podamos ver nosotros como Jesús a través de individuos. Y como dijimos antes, a lo mejor hacerte la pregunta: ¿quién es ese individuo en el cual Dios te está llamando a invertir tu vida, no? Pero no vamos a ir por ese lado porque ya lo habíamos platicado antes. Pero entonces, regresando a la historia, ¿vamos bien? ¿Sí? El panorama no ha mejorado realmente. Si nos vamos a los ojos de Pablo, lo único que han logrado hasta ahorita son un montón de puertas cerradas, un lugar que no hay ni una iglesia ni 10 creyentes, una mujer que recibió a Dios y bueno, dejaron una semilla ahí, una mujer que tenía un demonio y entonces fue liberada, y nos topamos, ya regresamos hasta el versículo 16, donde de repente ellos ya están otra vez. Aparte de todo esto, están golpeados y aparte están en la cárcel. ¿Sí? ¿Sí me siguen? O sea, toda esta historia los llevó a simplemente ahora estar sin demasiadas cosas y ahora estar golpeados y estar en la cárcel. Y creo que la Biblia habla en esta historia de una de las cosas más increíbles dentro de esta historia, y es en este versículo siguiente que dice que alrededor de la medianoche, estamos con Pablo y Silas en la cárcel. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. O sea,
Pablo y Silas, después de ver todas estas puertas cerradas, una ciudad sin aparentemente nadie que los escuchara, haber sido golpeados, encarcelados, o sea, sin saber qué los deparaba en su futuro, con una incertidumbre gigantesca, ¿qué están haciendo ellos? Están orando y adorando. O sea, esto a mí me vuela la cabeza, cómo en este momento tan crítico de su vida, después de ver tantas cosas negativas, están orando y adorando. O sea, yo, si me pongo en esa posición, yo probablemente estaría orando, pero mis oraciones probablemente serían diferentes. No serían de adoración, serían de queja, de Dios, ¿cómo es posible? Nos hubiéramos ido por Asia, te dije que era mejor idea. Estamos aquí valiendo, ahora yo estoy en la cárcel, me golpearon. O sea, ¿qué onda con tus planes? O sea, ¿qué no me amas? ¿O cuál es el rollo contigo, no? O sea, mis oraciones hubieran sido más de queja, de molestia, de frustración. O sea, ¿qué pasaría por tu mente si tú estuvieras en una situación similar? Creo que varios de nosotros responderíamos de la misma forma, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de oración que harías? Pero ellos responden diferente. Ellos tienen una actitud diferente. Comienzan a adorar y a orar en medio de la incertidumbre de su futuro. Y esto es algo increíble porque la adoración, familia, la adoración es la respuesta de un corazón que sabe depender de Dios en medio de la incertidumbre. En medio de no saber qué te depara en un futuro. En medio de no saber qué es lo que va a pasar en el siguiente paso. Un corazón que confía en Dios es un corazón que puede adorar a Dios. Podemos adorar a Dios solamente cuando confiamos en que en la incertidumbre de nuestra vida Dios tiene el control, ¿no? Porque estoy seguro que la forma en la que vemos a Dios determina la medida en la cual le creemos a Dios. Pablo y Silas, estoy seguro que ellos respondieron de esta forma porque ellos sabían que Dios era bueno, porque sabían que Dios estaba con ellos. Ellos podían responder en adoración porque sabían que Dios y su voluntad era buena y perfecta en su vida. Entonces yo creo que ellos se podían acomodar, se pusieron cómodos, así a gusto. Bueno, no creo que tan a gusto, pero pudieron acomodarse y adorar a Dios porque sabían que Dios era bueno y que Dios tenía una voluntad perfecta y que no entendían qué iba a suceder adelante de ellos. No sabían qué hacían en la cárcel porque Dios los había llevado a Europa, pero lo único que sabían es que Dios tenía el control, que Dios los amaba y que Dios iba a hacer algo. Y ellos se acostaron, se prepararon y se pusieron a esperar y adoraron en esta espera. Porque la verdad, familia, es relativamente sencillo confiar en Dios con nuestro perdón, con nuestra vergüenza, con el hecho de que vamos a ir al cielo. Es fácil decirle: Dios, yo creo que me vas a llevar al cielo y todo esto, pero la pregunta es: ¿confías en Dios con sus tiempos? Esa es una pregunta creo que más difícil, que nos duele más. ¿Confías en Dios en la espera? ¿Confías en Dios lo que va a hacer en la espera? ¿Qué pasa si Dios no se aparece en el momento que tú estás esperando? ¿Qué pasa si estás orando y estás clamando a Dios y no se aparece en el momento que tú estás esperando? ¿Qué pasa si Dios no interviene en el momento en el trabajo, en el momento de la crisis económica? ¿Qué pasa si Dios no responde en tu enfermedad y no te sana en el momento que tú estás esperando? ¿Qué pasa si no responde en las deudas, en los problemas familiares? Esto no se trata si creemos o no que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. La pregunta es si realmente confío que lo hará en el tiempo correcto. Si le vamos a confiar a Dios nuestro tiempo y que lo que va a suceder lo va a hacer bajo su voluntad, en su tiempo perfecto, porque su voluntad es buena y es perfecta. ¿Podemos confiar en Dios en eso? ¿Podemos realmente soltarlo? Y a lo mejor tú estás en estos momentos en una situación complicada en tu vida, en una situación ansiosa en la que estás preguntándole a Dios: ¿qué hago aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué el cerrarme estas puertas me trajo a este lugar? Estoy valiendo, ni siquiera sé a dónde ir. O sea, ya incluso hasta clamarle: Dios, sácame de aquí pronto porque ya no quiero estar aquí. Y déjame decirte que a lo mejor estás en esa cárcel, en ese momento, precisamente porque Dios quiere que estés ahí. Precisamente ese lugar es donde Dios quiere tenerte. Porque tal vez Dios, precisamente en ese lugar, es el lugar donde Dios quiere sacudir tus cimientos y romper tus cadenas. A lo mejor el lugar donde Dios te puso ahí es porque precisamente Dios quiere hacerte libre de ese lugar. Porque precisamente eso sucedió con ellos. Versículo 26 dice que de repente hubo un terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas.
No sé si puedes ponerme la imagen, porfa. Qué gloriosa imagen de Pablo y Silas, sin manos, sin pies, sin un lugar de donde sujetarse, sin un lugar de donde aferrarse, de un lugar donde obtener fuerzas. A veces Dios permitirá situaciones así, en las cuales nos quitará todo lo que podemos agarrarnos, todo de donde podemos obtener nuestras fuerzas, para que simplemente podamos permitirnos ver cómo Dios suelta nuestras cadenas. A lo mejor Dios te puso en un lugar así y te está pidiendo, hey, deja de forcejear y mira cómo yo suelto tus cadenas. Y sabes que ellos decidieron adorar. Esto es en estas circunstancias porque es una elección. Nosotros podemos decidir y elegir adorar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Decidir poner no nuestros ojos en nuestro entorno y en nuestra situación, sino nuestros ojos en Jesús. No en nosotros mismos, sino en Jesús. Y me encanta lo que sucede en la cárcel, en este lugar. Dice que el carcelero, de repente sucedió esto, cayeron las cadenas, vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, y entonces sacó su espada para matarse, porque en esos tiempos si te escapaban los prisioneros tenías que morir de la forma que les tocaba morir a ellos. Entonces probablemente a ellos dos les iba a tocar tarde o temprano morir con una espada. Pero de repente Pablo les gritó, hey, estamos aquí, no te preocupes. Prendieron la luz del calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y después les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron este versículo increíble. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces dice que les presentaron la palabra del Señor a él y a todos los que vivían con él. Y en esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Y enseguida ellos se bautizaron y todos los de su casa creyeron en Jesús y se bautizaron también. Probablemente en este momento el carcelero estaba escuchando lo que estaba pasando con ellos. Probablemente el carcelero estaba sacado de onda también de que como estos cuates van a morir pronto, están encerrados, no tienen un futuro, están adorando, están orando, ¿qué onda con esta gente tan loca? Y probablemente algo comenzó a suceder en su corazón, que en el momento que cuando hubo un milagro y las cadenas se cayeron, lo primero que tuvo que hacer este hombre fue, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y sabes, familia, el mundo te observa. El mundo te observa. El mundo sabe que pasamos por lo mismo, ¿sabes? El hecho de que seamos creyentes o no creyentes no hace que nuestra vida sea mejor. Sabemos que pasamos por lo mismo. Pero el mundo observa y está viendo cómo nosotros reaccionamos a estas circunstancias. Porque, ¿sabes? Nuestra actitud frente a las circunstancias a veces va a ser mucho más poderosa que nuestra predicación. Si nuestra respuesta a las situaciones es igual a la de cualquiera, concluirá la gente que entonces Jesús realmente no tiene ningún valor positivo en nuestras vidas, que realmente no tiene ningún impacto genuino en nosotros, que vivimos y sufrimos igual, pero entonces nosotros que tenemos la misma respuesta respondemos con enojo, con frustración, con amargura, o estamos poniendo nuestro enfoque en nosotros mismos, cuando realmente nuestro llamado es poner nuestro enfoque y estar centrados en Jesús. San Francisco, en la mañana lo dije mal, dice esta frase que dice, prediquen y cuando sea necesario, usen palabras. Y me encanta que la predicación de Pablo en este contexto, en esta situación, realmente no fue a través de un mensaje elocuente, no fue a través de una predicación poderosísima y de un montón de verdades que le dijo al carcelero y a la gente que está alrededor de ellos. Pablo no dijo absolutamente nada. La predicación de Pablo y de Silas fue a través de acciones. El carcelero fue convertido inmediatamente por una actitud de Pablo y de Silas. Todos pasamos por situaciones dolorosas y nuestra fe y cómo respondemos a esto es lo que va a marcar una diferencia. Y yo voy a terminar por si gustan ir pasando, pero la realidad es que hay un fruto de nuestra cárcel, detrás de nuestra cárcel.
Nosotros somos el reino de Dios en la tierra. Jesús cuando llega a la tierra dice: ha llegado el reino de Dios a este lugar, y cuando se va nos delega y nos deposita el llamado de continuar a hacer su misión en la tierra. Entonces nosotros estamos llamados a continuar el llevar el reino de Dios a donde estamos, el llevar la esperanza al desesperanzado, el llevar la esperanza y la salvación y la gracia a la gente que lo necesita. Estamos llamados a llevar esa esperanza. Estamos llamados a llevar este milagro que Dios está haciendo o que ya ha hecho en tu cárcel a la gente que necesita escucharlo. Me encanta que en la Biblia lo vemos en otros momentos. La actitud de Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno de fuego fue lo que provocó que una nación entera volteara a ver a Dios. Fue su actitud y su fe delante de esta situación que logró que una nación volteara a ver a Dios. De la misma forma, vemos a Jesús en la cruz, y fue su actitud y su fe y su confianza en Dios en esa situación que logró que un asesino y un criminal estuvieran en el cielo ese día. Su actitud, su fe, el cómo ves las circunstancias, el cómo ves en dónde Dios te ha puesto, puede impactar mucho más, tu vida puede impactar mucho más y tus acciones que una simple predicación o que una predicación con palabras. En Colosenses nos llaman que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en ti, Cristo lo que ha hecho en ti en tu vida, Cristo el milagro que has cargado, Cristo la situación que estás viviendo ahorita y cómo respondes a la situación es la esperanza de gloria para la gente. Somos los portadores de esta esperanza, somos embajadores del cielo, somos los que estamos llamados a ir a ese lugar, a ir con la mujer endemoniada, con las mujeres que a lo mejor anhelaban conocer a Dios, pero no había hombres que levantaran la iglesia y llevar que hay una esperanza, llevar que hay una salvación, que hay un Jesús, que hay gracia, que hay un Dios que los ama y un Padre que los recibe. Somos llamados a ser estos hombres ordinarios, pero haciendo cosas extraordinarias. Predicando con nuestra fe, predicando con nuestra vida, predicando justo donde Dios te haya puesto, en el lugar donde Él te haya puesto, en la cárcel donde Él te haya puesto, en el contexto que te haya puesto, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, donde sea que estés ahorita y donde sea que estés batallando, es el lugar donde Dios te quiere poner para que tú lleves la gloria de Dios y la esperanza de Dios. ¿Sabes? Creo firmemente que Dios no quiere llenar la iglesia, no quiere llenar este lugar. Realmente el plan de Dios es que quiere llenar la tierra de su reino. Quiere llenar a México con su reino. No quiere llenar una iglesia, quiere llenar el mundo. Y a lo mejor tú has llegado a esta iglesia y a lo mejor creo que todos nosotros en un punto hemos sido invitados a la iglesia. No, ven, te invito a mi iglesia. Pero creo que realmente, o no sé si hay un caso, pero muy pocas veces somos invitados a ser parte de este reino de Dios en la tierra. Porque Dios tiene este propósito para nosotros. Dios quiere usarte para llevar el reino de Dios a la tierra. No quiere usarte para llenar una iglesia, quiere llevarte a usarte con lo que está haciendo en tu vida, con lo que estás atravesando, con tu situación, a llevar la esperanza al desesperanzado. Un cristiano del reino es aquel que usa su vida para que Dios reciba gloria. Tu escuela, tu negocio, tu familia, tu matrimonio, llevar la esperanza a estos lugares. Y sabes, el lugar donde Dios te va a llevar es el lugar donde Dios te quiere tener. El donde estás es donde Dios te quiere usar. Ahí donde estás, piensa en tu vida, piensa en tu situación. Ahí Dios te quiere usar. Tiene algo ahí, tiene algo preparado. Yo quisiera que termináramos adorando a Dios. Que hoy pudiéramos adorar a Dios a lo mejor desde una perspectiva muy diferente. A lo mejor llegaste aquí con las pilas hasta abajo, con un montón de cargas, con un montón de problemas, un montón de situaciones y a lo mejor un montón de quejas. Pero quiero que terminemos adorando a Dios, no por nuestra situación, no por nuestro contexto, no por lo que dice a nuestro alrededor, sino por quién es Él, por quién es Dios. Que hoy podamos quitarnos zapatos, estar a gusto, adorar a Dios
y decirle a Dios, yo te adoro no por lo que puedo obtener de ti, sino por quien tú eres. Y adorar a Dios porque Él es bueno, y adorar a Dios porque sabes que a pesar de que vas a atravesar por problemas y aflicciones, Dios ya venció el mundo y somos vencedores. Y podemos adorar a Dios en medio de esta situación. Y quiero que, igual si gustas, ponerte de pie. ¿Sabes? A lo mejor Dios no va a liberarte de tus problemas al instante como tú esperas. A lo mejor no va a sacarte la situación en el instante que tú estás esperando, como tú quieres, o al momento que ores, o a lo mejor Dios te va a hacer esperar un poquito más. Pero déjame decirte, y algo que estoy seguro es que Dios no te va a abandonar y está contigo en todo este proceso, en todo este camino. Amén.